Cambiamos de tema ahora en Mar del Directo y vamos a hablar un rato con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Marisol, gracias, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de tristeza y depresión. ¿Hablamos de lo mismo? ¿Son sinónimos o hay diferencias? Y siempre se suelen usar estos términos en forma indistinta, ¿no? Como si fuesen lo mismo, pero la realidad, Marisol, es que son estados diferentes. Yo siempre le digo a los pacientes, y muchas veces digo en general, ¿no? No confundamos tristeza con depresión, porque se puede estar triste y no estar deprimido, y al mismo tiempo puede haber una depresión en curso y no haber tristeza. Aunque suene raro, hay depresiones en las cuales no hay tristeza, por ejemplo, depresiones apáticas, en las cuales lo que predomina es una especie de aplanamiento, o sea, la apatía, un aplanamiento afectivo, o sea, no hay tristeza, tampoco claramente es que la persona está contenta, pero la tristeza no es lo que caracteriza esa depresión. Vamos a dividir o a explicar la diferencia entre tres términos que se usan en forma indistinta: angustia, tristeza y depresión. La angustia viene del término angor. Angor quiere decir opresión, y es un estado de intranquilidad, de inquietud que podemos tener y que lo sentimos físicamente, ¿no? De esa manera, una opresión en el pecho, o se suele decir un nudo en la garganta o en la boca del estómago. Es un estado de mucha tensión física y que ocurre como respuesta ante algo desagradable, ante una situación peligrosa, ante una amenaza, y es un estado reactivo, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Está muy asociado a la ansiedad, claro, que es esa especie de alerta anticipatoria. Por eso muchas veces estos estados, estas amenazas son reales y otras veces son imaginarias, porque uno las está anticipando. Pero no tiene nada que ver con la tristeza. Yo puedo estar angustiado, por ejemplo, porque tengo un problema en el trabajo, tengo ese estado de inquietud, de opresión, pero no estoy particularmente triste. Claro, ¿sí? No. La tristeza ya es una emoción. Es una de las 6 emociones básicas. El otro día yo las nombré cuando hablamos casualmente del opuesto, ¿no? De la alegría, cuando Argentina había salido campeón de la Copa América, que decíamos hay 6 emociones básicas: tristeza, alegría, miedo, enojo, sorpresa y asco. Y estas ya son reacciones fisiológicas, o sea, físicas, psíquicas y conductuales, ¿no? Cambios físicos, por ejemplo, cambia la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en estas emociones. Cambios mentales y que determinan conductas, son respuestas adaptativas. Incluso cada una de estas emociones tiene una expresión facial, contábamos, que la caracteriza. O sea, la expresión de tristeza es universal, es igual para todo tipo de ser humano. Lo que cambiará por ahí es qué es lo que te pone triste a vos o qué es lo que me pone triste a mí. Pero hay una expresión facial característica. Y obviamente, yo decía, determinan conductas. ¿Por qué? Porque si algo te entristece, probablemente lo que vos vas a hacer es tratar de evitar esa situación. Claro. Y en general tienden a garantizar la supervivencia. ¿Y qué es la depresión? La depresión ya es un cuadro clínico muy complejo. Más que una enfermedad, yo diría que es un grupo de enfermedades. Hay muchas causas de depresión. Hay depresiones en trastorno bipolar, hay depresiones en cuadros psicóticos, hay depresiones posparto, hay depresiones en algunos tipos de enfermedades oncológicas, hay depresiones vasculares, hay depresiones como secuela de una ACV, por ejemplo, hay depresiones por enfermedades neurológicas como en el Parkinson o el Alzheimer. Incluso muchas veces es el primer síntoma de esas enfermedades. O sea, hay muchas enfermedades que pueden producir este síndrome o este cuadro clínico que es la depresión, que se caracteriza por un conjunto de signos y de síntomas. Uno de los más habituales, sí, es esta emoción, que es la tristeza, pero en una forma muchísimo más intensa y omnipresente, digamos. Un criterio diagnóstico de depresión es tristeza que está presente la mayor parte del día, durante casi todos los días y durante por lo menos 2 semanas. O sea, estamos hablando de una depresión prácticamente permanente, una tristeza, en una forma prácticamente permanente en una persona. Y esta tristeza, que a veces puede no estar, va acompañada de otros síntomas. Por ejemplo, desgano, pérdida de las ganas o de falta de energía, o ganas de quedarse en la cama, lo que se llama clinofilia, una marcada disminución o pérdida de la capacidad de disfrutar, pérdida del interés, pérdida del placer, se llama anedonia. O sea, yo puedo hacer cosas que antes disfrutaba
pero ya no las disfruto, ya no me interesa hacerlo particularmente. ¿Qué pasa con lo social, Pablo, por ejemplo? Son personas que prefieren estar solas. Y en general hay un retraimiento social. Es muy frecuente que haya un retraimiento social que muchas veces es consecuencia de este desgano, esta pérdida de interés en actividades, y otras veces es consecuencia de algunos pensamientos negativos que pueden aparecer también, pero sobre todo esto, ¿no? El desinterés, la falta de capacidad de disfrutar, que impactan muchísimo en la vida de una persona. Uh-huh. También hay cambios en el sueño, lo más frecuente es el insomnio, pero ojo, muchas veces en la depresión puede haber hipersomnia, o sea, un exceso de sueño. Hay cambios en el apetito, puede haber también una disminución, una hiporexia, una anorexia por depresión, pero muchas veces hay una hiperorexia, un exceso del apetito. Puede haber inquietud o retardo psicomotriz. Esto en general lo ve más quien está afuera, ve que la persona está como o más inquieta o más enlentecida motrizmente, hay alteraciones en la concentración, en la atención y fundamentalmente cambios en el pensamiento, un pensamiento negativo, marcado por pesimismo, por ideas de desesperanza, por ideas de ruina, por ideas melancólicas a veces, por ideas de culpa, otras por temores hipocondríacos, ideas de que uno está enfermo, que se va a morir o que se van a morir otras personas, uh-huh. Y muchas veces aparecen incluso pensamientos de muerte, sí. O pensamientos suicidas. No necesariamente esto quiere decir que haya un plan suicida, que haya una intención de quitarse la vida, pero pueden aparecer estos pensamientos y a veces sí, claro, determinar conductas, por eso tenemos que estar muy atentos. Es clave el entorno, ¿no? Que esté atenta a esos signos, ¿no? A esas señales que puede presentar la persona que está depresiva. Ahora, una vez que el entorno le dice a esa persona que siente que no está del todo bien, que debería tratarse, que debería recurrir a un médico, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo es el tratamiento para la persona que está depresiva? Es muy importante marcar que siempre se sale de la depresión, que se puede salir de la depresión, que dura mucho, pero que de la depresión se sale. Y esto es muy importante transmitírselo por ahí a todas aquellas personas que quizá en este momento están mirando y están deprimidas. Uh-huh. En general, la persona que está deprimida siente que no hay salida, que no va a salir nunca, porque es un estado de muchísimo malestar y que se prolonga a veces mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de meses o semanas, y hay tratamiento y hay salida para la depresión. Obviamente, una parte fundamental del tratamiento que implica la consulta con un médico es un abordaje farmacológico. Hay muchos fármacos antidepresivos, es muy importante ser correctamente evaluado porque hay que ver qué tipo de depresión y cuál es el mejor antidepresivo a utilizar, o si hay que utilizar, por ejemplo, un estabilizador del ánimo. A veces se utilizan este tipo de fármacos que son parecidos pero no son iguales a los antidepresivos. Uh-huh. Obviamente, el tratamiento farmacológico en general tarda un tiempo en hacer efecto, pero finalmente se logra encontrar la mejor combinación, el mejor fármaco y la persona sale adelante. Hay un abordaje que es terapéutico también, la terapia es muy importante, el abordaje psicológico, que esto lo hacen los psicólogos, porque ayuda muchísimo, brinda contención obviamente, pero también ayuda a modificar ideas que puede tener una persona, a modificar conductas que pueden estar llevándolas o contribuyendo a caer en ese estado de depresión o a persistir en ese estado de depresión. Y hay una tercera pata del tratamiento en la cual yo enfatizo siempre cuando hablo con los pacientes, que es que tiene que ver con el paciente en sí mismo, cambios de conductas, más allá de que a veces cueste muchísimo porque uno particularmente está marcado o condicionado mucho por el desgano o por la incapacidad de disfrutar, pero hay que hacer cambios de conductas. Es muy importante la actividad física aeróbica, una simple caminata tiene altísimo impacto en reducir los niveles de estrés y en mejorar el estado anímico, por ejemplo, por la producción de endorfinas. También, como vos decías, lo social. Lo social es clave. El contacto social, aún estando deprimido, aún no teniendo ganas, es fundamental porque eso ayuda muchísimo, además de que brinda contención, ayuda muchísimo a la mejoría anímica. Y lo tercero es la actividad recreativa. Tratar de conectarse con actividades que sean placenteras, más allá de que uno las pueda disfrutar en mayor o en menor medida, pero la actividad recreativa exige que uno se concentre en esa actividad. No es una distracción como puede ser mirar televisión, que vos podés estar 5 horas pasando canales y pensando en otra cosa y mal y triste. La actividad recreativa implica
tener que concentrarse en una actividad, por ejemplo, aprender un idioma, tocar un instrumento, ¿no? Estoy nombrando hacer un curso de algo, y que sea placentero. Esa es la otra condición para que sea recreativo. Entonces, eso es como una especie de oasis para el cerebro en ese momento, ¿no? En el cual vos empezás a pensar en otras cosas que no son negativas, que son placenteras, y por un tiempo vos cortás ese estado de estar sumergido en pensamientos negativos, en preocupaciones. Entonces, esas actividades son muy, muy importantes empezar a incorporarlas, ¿no? Incluso para prevenir futuras depresiones, porque muchas veces, como decía un profesor que yo tuve, el problema de la depresión no es salir de la depresión, porque la depresión se sale con o sin tratamiento, sino que muchas veces la depresión vuelve, claro. Y entonces hay que tratar de adoptar conductas que nos ayuden a no caer. Claro. Muy bien. Bueno, Pablo, lo importante y con lo que se tiene que quedar la gente que capaz está pasando por este estado es que se puede salir, que tiene solución y que pueden recurrir a los médicos entonces. Pablo, muchísimas gracias. Siempre. No, gracias a ustedes y que tengan una muy linda semana. Vos también. Ayer hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Esta vez nos explicaba las diferencias entre la tristeza y la depresión.